Bueno, Pilar, yo continuaría con el tema que le correspondía a María Paula, pues que eran como tal los anteriores. Este, la idea es hoy, pues en este último video, es avanzar hasta el tema número 14. Aquí estaríamos terminando el tema de vacunas. Entonces, bueno, tenemos lo que son esos neumococos no conjugados, donde debes de tener en cuenta que las indicaciones son que en niños mayores de 2 años con riesgo debe administrarse como tal la vacuna de 23 serotipos, con un intervalo de separación de al menos 8 semanas. Eso es importante para que lo tengas en cuenta entonces. En mayores de 2 años que tengan como tal riesgo, se les debe de administrar la vacuna de 23 serotipos con un intervalo de al menos 8 semanas. Frente a lo que son las vacunas, en este caso no sistémicas, tenemos lo que es el neumococo 23, que como tal es un polisacárido capsular de 23 serotipos. Su vía de administración es subcutánea o intramuscular y que la pauta o la forma de administración puede ser mixta, es decir, que se ponga primero la conjugada y luego esta, que sería el neumococo 23. Recuerda que son polisacáridos puros y que estos pueden ir desapareciendo del mercado. Las indicaciones serían que en mayores de 65 años solamente se debe administrar una sola dosis, es decir, solamente revacunar si fue antes de los 65 años y si han pasado más de 5 años desde que se le administró la última dosis. Ya en mayores de 2 años con riesgo se les debe de administrar la vacuna de 23 serotipos, lo que decíamos arriba, con un intervalo de separación de al menos 8 semanas. Se debe de hacer una revacunación a los 5 años de la primera dosis en pacientes que tengan asplenia o estén inmunocomprometidos. Tú te vas a preguntar, Beisa, pero en este caso, ¿qué es asplenia? Bueno, asplenia como tal hace referencia cuando las personas pues no tienen como vaso. Entonces, en este caso, principalmente no tienen el vaso. Y pues tú sabes que el vaso es un órgano encargado de ayudarme con el sistema inmunológico. Entonces te voy a poner ahí que en el caso de las asplenias, pues no hay vaso. Listo. Un ejemplo de esto dice, un niño de 6 años diabético sin vacunar se le va a poner una vacuna de 13 a los 2 meses, una vacuna de 23 y ya está cubierto. Entonces solo se pone 2 dosis en la vida para crear tolerancia. Mira, esto es súper importante que lo tengas en cuenta. Que solamente se le van a poner 2 dosis en la vida para crear tolerancia, no es necesario poner más de estas. En los efectos secundarios son como tal leves, las contraindicaciones son como tal anafilaxia, el embarazo, fiebre o un menor de 2 años. Esta parte de aquí ya empezaremos a hablar de la gripe y es muy importante. Apenas terminemos la gripe, hacemos un recuento de lo que venimos hablando. La vacuna como tal de la gripe es de tipo inactivada, sería como tal un virus fraccionado que como tal tiene subunidades y tiene también ayudadores. Esta como tal es tetravalente en lo que son menores de 65 años y embarazadas. La ayudada trivalente es como tal en mayores de 65 años
y ya la que tiene alta carga tetravalente es como tal en mayores de 65 años de residencias, que son como esos lugares que van a albergar pues estas personas con una edad avanzada o bueno, que tengan algún problema y pues en casa no puedan cuidarlo. Importante que esta se administra por vía intramuscular. Con respecto a lo que es la edad y la dosis, principalmente se vacuna en otoño, 6 o más, cuando se administra generalmente en otoño. Tener en cuenta que aproximadamente en un plazo de 6 o más meses, lo normal es administrar 0,5 mililitros. Tener en cuenta que los niños menores de 9 años recibirán en el primer año que se vacune mediante 2 dosis separadas por un mes. Entonces, un niño de 9 años en el primer año se vacunará con 2 dosis, las cuales estarán separadas por un mes. Los efectos secundarios son como tal leves frente a las contraindicaciones, anafilaxia y fiebre. En los menores de 6 meses, principalmente, se vacuna solamente si es necesario, a no ser como tal de que la madre no se vacunara en el embarazo, de que la madre como tal se vacunara en el embarazo, entonces el bebé ya estuviera protegido. Entonces, en los menores de 6 meses solo se vacuna en caso de ser necesario, es decir, si la mamá se vacunó durante el embarazo, el bebé ya estaría protegido este, contra la gripa. Las indicaciones es en mayores de 65 años, sin enfermedad crónica, y ahora tenemos unas indicaciones médicas que la verdad las más relevantes son las tres últimas, entonces las otras pues no le daremos como tal mucha relevancia porque la idea es como enfocarnos solos en eso que realmente el texto nos señala que es importante saber, y es básicamente esto de aquí, que te lo voy a señalar. Entonces, frente a las indicaciones es importante que tengas en cuenta en bebés prematuros que como tal tengan menos de las 32 semanas hasta los 24 meses de edad, está como tal indicado. En mujeres embarazadas durante esa temporada gripal, que es más o menos entre noviembre y marzo, y también las puerperas hasta los 6 meses tras el parto si no se han vacunado durante el embarazo. Entonces, esas son como tal las principales indicaciones que debes de considerar y por ende de tener en cuenta. Te voy a poner esto por acá un poquito más grande para que quede mejor. Entonces recuerda, esas indicaciones médicas son principalmente en los prematuros que hayan nacido pues menos a la semana número 32 hasta los 24 meses de edad, en mujeres embarazadas durante toda la temporada gripal, como lo es noviembre a marzo, y puerperas hasta los 6 meses tras el parto si no se han vacunado en el embarazo. Tenemos como tal otras indicaciones que como tales en el personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios debe como tal de administrársela.
Entonces, principalmente, pues lo que es el personal sanitario, también personas de atención primaria y también lo que vendrían siendo personas de oficinas, de farmacia, pues deben de administrarse dicha vacuna. También personas que trabajen en instituciones geriátricas o en lo que son centros de atención a enfermos crónicos, estudiantes pues en prácticas, también personas que conviven en el hogar, es decir, niños menores, niños a partir de los 6 meses de edad. Y pues también esas personas que pertenecen a grupos de alto riesgo que sea como tal necesario que se vacunen. Entonces ya hemos hablado como tal de dos de estas, que entonces pues vamos a recordar cuáles son esas indicaciones que debo de tener en cuenta. Entonces, hablamos de lo que es neumococo no conjugado. Frente a ese neumococo no conjugado, ¿qué vamos a tener en cuenta? La indicación es que como tal, en los niños mayores de 2 años con riesgo se les debe de administrar también la vacuna de 23 serotipos, en donde se le tiene que hacer con un intervalo de separación de al menos 8 semanas. Ten muy en cuenta esto. Frente a las vacunas no sistémicas, como lo es ese neumococo 23, tenemos que es un polisacárido capsular de 23 serotipos. ¿Cómo es su vía de administración? Subcutánea o intravenosa. ¿Y cómo es la pauta? Pues que se haga de manera mixta. Primero se pondrá la conjugada y luego se debe de poner esta. Tener también muy en cuenta esas indicaciones que me dicen. En mayores de 65 años, una sola dosis. Es decir, solamente se revacuna a el paciente mayor a 65 años si como tal la última dosis fue antes de los 65 y han pasado más de 5 años, es decir, que la última dosis se la hayan administrado a los 60 y que pues a partir de los 60 pasaron 5 años desde la última vez. Me dice también lo mismo que nos mencionaba arriba, en mayores de 2 años con riesgo pues que tengan riesgo, igual se les debe de administrar la vacuna de 23 serotipos en un intervalo de separación de al menos 8 semanas. Tener en cuenta que frente a la revacunación a los 5 años, en lo que es la primera dosis, en niños con asplenias e inmunocomprometidos. Entonces, en estos niños que tengan asplenias, es decir, no tengan vaso y que tengan inmunocompromiso, se tiene que revacunar a los 5 años de la primera dosis. Entonces, esto también es súper importante que lo tengas en cuenta, que esos niños con asplenia o que tengan inmunocompromiso deben de como tal revacunarse a los 5 años. Luego tenemos que solo se ponen 2 dosis en la vida para crear tolerancia. Entonces, de esta vacuna que mencionamos que era ese neumococo 23, solamente se deben de administrar 2 dosis en toda la vida. No es necesario poner más. Frente a sus efectos secundarios pueden ser como tal leves y pueden haber cierto tipo de contraindicaciones, como lo es anafilaxia, fiebre, y los menores de 2 años pueden tener también cierto tipo de alteraciones. Ahora hablando como tal de la gripe es importante tener en cuenta que esta es inactivada y que hablamos de lo que son virus fraccionados
que tienen subunidades y son ayudados. Tenemos como tal tres características importantes, que como tal son tetravalentes en pacientes menores de 65 años y en embarazadas, que como tal la ayudada trivalente ya en los mayores de 65 años y la de alta carga tetravalente sería como tal en los mayores de 65 años en residencias. ¿Cómo es la vía de administración de la gripe intramuscular? Luego tenemos la edad y la dosis que se debe de administrar. Principalmente se vacuna en otoño, en donde se le tiene una dosis de 0,5 mililitros. Tener en cuenta esto. Los menores de 9 años que recibirán como tal el primer año 2 dosis separadas por un mes. Entonces, en los menores de 9 años, en ese primer año, pues donde se administren la vacuna, se deben de vacunar en 2 dosis separadas, que era lo que mencionábamos con anterioridad. En lo que son esos efectos secundarios, van a ser como tal muy leves. Las contraindicaciones serán anafilaxia, fiebre y en los menores de 6 meses como tal. Se vacuna solo solo como tal si en su entorno es necesario. Es decir, principalmente a no ser de que la madre se haya vacunado durante el embarazo, entonces el bebé estaría protegido. Las indicaciones como tal en personas mayores de 65 años sin enfermedad crónica. Frente a las indicaciones médicas tendremos que principalmente es en prematuros que sean menores a la semana 32 hasta los 24 meses. Y finalmente lo que son esas mujeres embarazadas durante la temporada gripal que es de noviembre a marzo y como tal puerperas hasta los 6 meses tras el parto si ellas pues no se vacunaron. Dentro de otras indicaciones tenemos lo que es el personal de salud, también los centros de atención primaria y también personal de oficina de farmacia, personas que de pronto estén en instituciones geriátricas o centros de atención a enfermos crónicos, los estudiantes que estén en prácticas en centros sanitarios, personas que convivan en el hogar, un ejemplo, los menores a partir de los 6 meses de edad y personas que pertenezcan a un grupo de alto riesgo por alguna condición clínica especial. Listo, teniendo en cuenta eso, ahora vamos a continuar hablando de lo que es el rotavirus. Entonces, ¿qué es el rotavirus? Entonces, el rotavirus es como tal una vacuna atenuada viva que como tal se puede administrar a partir de las 6 semanas de edad. Que hay dos tipos de vacuna, una que tiene 2 dosis y una que tiene 3 dosis. Que como tal, pues no es, me dice aquí, que no es como tal relevante yo saberme estos nombres, entonces pues no vamos a enfatizar en eso porque no es pues importante. Me dice que como tal su vía de administración sería la vía oral, que como tal las dosis van a depender de las vacunas. En este caso pues tenemos, mira esta Rotaxis, Rotaritz, que como tal tiene 2 dosis. La primera a las 6 semanas de vida y la segunda 4 semanas después.
O sea que mira que esta rotaritz depende, ¿no? Entonces me dice que la primera a las 6 semanas y la segunda 4 semanas después. Luego tenemos otra que vendría siendo Rotatec, que como tal, esta sí tiene 3 dosis. La primera como tal entre lo que es la sexta y la 12ª semana de vida. La segunda dosis con la tercera con una separación de 4 semanas. Es decir, que se completa a la semana número 33. En las contraindicaciones de lo que es esta vacuna de rotavirus es que puede provocarse anafilaxia al principio activo. Como tal, está otra contraindicación, alguna malformación congénita del tracto gastrointestinal, que hayan como tal alguna inmunodeficiencia, también en el embarazo por ser atenuada, fiebre, diarrea y vómitos y historia previa de invaginación intestinal. Los efectos secundarios que se pueden desencadenar es irritabilidad y pérdida de apetito, fiebre, vómito y diarrea, o también una invaginación intestinal. Bueno, luego tenemos meningococo B, donde aquí me va a explicar, me dice, tenemos la secuencia completa del genoma de lo que es en este caso Neisseria meningitidis. Se hace un análisis a nivel bioinformático y entonces se da la expresión de la proteína E. coli. Entonces se hace como tal una purificación e inmunización a nivel de los ratones para posterior confirmar la exposición a la superficie. Luego se confirma la actividad de ese bactericida. Finalmente se selecciona lo que son esos componentes adecuados para desarrollar la vacuna. Eso con respecto a meningococo. Entonces, mira, aquí me dice un cuadro de lo que es esa poxología con respecto a meningococo. Este cuadro no es muy relevante, sin embargo lo voy a mencionar, pero pues no es necesario que te lo sepas, sino para tener una idea general. Me dice, la edad en la primera dosis vendría siendo de 2 a 5 meses, que puede, acuérdate, ser 3 dosis o 2 dosis. Tenemos que de los 2 a los 5 meses tenemos lo que son 3 dosis en un intervalo mayor o igual a un mes. Si como tal una dosis entre los 12 y 15 meses de edad con un intervalo de al menos 6 meses entre la primovacunación y la dosis de refuerzo. Luego tenemos lo que es de los 6 a los 11 meses. El número de dosis son como tal 2 y el intervalo entre dosis es mayor o igual a 2 meses. Luego tenemos de los 12 a los 23 meses, 2 dosis y el intervalo de dosis es como el intervalo de tiempo entre cada dosis sería mayor o igual a 2 meses. Luego tenemos desde los 2 años de edad hasta los adultos, 2 dosis con un intervalo mayor o igual a un mes. Listo. Luego tenemos meningococo trumemba, porque la que estábamos hablando ahora era meningococo B0. Entonces recuerda que esta es meningococo B0 y la que estamos hablando aquí es meningococo trumemba. Entonces, esta meningococo está indicada
para la inmunización activa de individuos o de personas, de niños de 10 años de edad y mayores, que es como tal pues para prevenir la enfermedad meningocócica invasiva, como tal para prevenir la enfermedad meningocócica invasiva que pueda ser causada por lo que es Neisseria meningitidis del serogrupo B. Se deben de administrar, mira, esto es súper importante, administrar lo que son dosis de 0,5 mililitros administradas con un intervalo de mínimo 6 meses. Y esto estaría indicado en personas sanas. Hablando ya de lo que son 3 dosis, se tiene que administrar también 0,5 mililitros. Entonces, 2 dosis con un intervalo de separación de mínimo un mes, seguidas de lo que es una tercera dosis que se va a hacer 4 meses después. Entonces, mira, las dos primeras dosis que estén separadas con un intervalo de tiempo de un mes. Y ya la tercera dosis se tiene que administrar 4 meses después, que la pauta habitual será como tal de 0,1 y 6 meses, pues indicada en lo que son grupos de riesgo. Eso pues también importante que lo tengan muy presente. Luego tenemos el SARS-CoV-2. Listo. Luego tendríamos lo que es el SARS-CoV-2, que mira que aparece ahí, que aparece en el examen, donde tendremos en cuenta que puede ser una vacuna de un virus entero, que como tal coge el virus entero inactivado. Tenemos también las vacunas basadas en proteínas, que cogen la proteína pero sin ARN. Tenemos las vacunas con vector viral, que como tal son replicantes y no replicantes, que es la conocida AstraZeneca. Y tenemos ya las vacunas genéticas como lo es Moderna y Pfizer. Tenemos que Pfizer también aparece en el examen. Recuerda que Pfizer es una vacuna genética. Entonces, vacuna genética. ¿Cómo funciona Pfizer? Pfizer como tal se administran 2 dosis de 0,3 mililitros, separadas de 21 días o un intervalo mínimo de 19 días entre cada dosis. Que como tal, la vía va a ser la intramuscular y que a partir de los 12 años se tiene que administrar 30 mcg. No estoy la verdad muy segura cuál es esa medida mcg, entonces la voy a mirar. mcg. Entonces mcg vendría siendo microgramo. Y también por acá me dice CSP. Mira, y esto de acá significa
proteína mayoritaria en la superficie del esporozoito. Entonces vamos a copiarla aquí. Proteína mayoritaria en la superficie del esporozoito. Entonces te la voy a poner por acá para que la tengas muy presente y no la olvides. Esa es entonces la proteína aquí copié mal, mayoritaria. Proteína mayoritaria en la superficie del esporozoito. Listo. Luego mira que aquí me está indicando pues cómo debe de ser ese método para yo poder extraer la vacuna de dicho frasco y poder administrársela posteriormente al paciente. Entonces mira que primero se agita, como puedes observar en la primera imagen, para posteriormente hacerle la extracción, pues dependiendo de la dosis adecuada. Mira como tal cómo se haría, o que incluso se puede hacer de esta forma. Listo. Entonces luego tenemos lo que es el esquema de conservación y transporte, que eso pues la verdad no es muy importante que tú sepas. Un ejemplo, lo que es la temperatura, congelación, refrigeración, eso realmente no es relevante. Luego tenemos la Moderna, que recuerda que la Moderna también va a ser una vacuna genética. Entonces te lo voy a poner por aquí. Una vacuna genética que se va a caracterizar porque tiene dos dosis de 0,5 mililitros separadas en 28 días. Que es lo mismo que te decía acá, la CSP, que es esa proteína mayoritaria en la superficie del esporozoito. Listo, entonces te lo voy a volver a poner pues para que no se te vaya a olvidar. Proteína es como tal entonces la proteína mayoritaria en la superficie del esporozoito. Entonces recuerda que es la proteína mayoritaria en la superficie del esporozoito. Y te la voy a señalar como tal aquí. Listo. Que como tal el intervalo mínimo entre cada dosis debe de ser de 25 días. Su vía es como tal intramuscular y que ya a partir de lo que son los 12 años se administran 100 microgramos a lo que es 0,5 mililitros, y de lo que vendrían siendo de 5 a 11 años 50 microgramos, 0,25 mililitros. Luego tenemos lo que es el modo de preparación. Y mira como tal lo que me dice aquí, y vamos a tener esto en cuenta con lo que es la imagen. Mira, entonces me dice, la preparación es hacer girar varias veces manteniéndolo vertical sin voltear ni agitar. Entonces mira, hay que hacerlo girar varias veces como aparece aquí, manteniéndolo en forma que vertical, que mira qué es lo que ellos hacen, sin voltearlo o agitarlo. Después repetir como tal este movimiento antes de extraer cada una de las dosis. Entonces cada vez que tú vayas a extraer una de las dosis debes de hacer este movimiento. Como tal, cada frasquito
contiene 10 dosis de vacuna de 0,5 mililitros. Entonces te voy a poner aquí eso que me parece súper importante. Mira, cada frasco contiene 10 dosis de vacuna de 0,5 mililitros. Entonces cada frasco contiene como tal eso. Y que como tal hay que extraer cada una de las dosis de 0,5 mililitros con una nueva jeringa y con jeringa estéril. Pues que sabes que cada vez que vayas a extraer de aquí, pues la dosis debe de ser con una nueva jeringa pues para cada paciente. Luego tenemos el esquema de conservación y transporte, pues que te decía que eso no es muy relevante. Luego tenemos la AstraZeneca, que son como tal 2 dosis de 0,5 mililitros separadas de 4 a 12 semanas. Recuerda que la AstraZeneca es como tal una vacuna con vector viral. Entonces te voy a poner aquí que es una vacuna con vector viral. Entonces la AstraZeneca es como tal una vacuna con vector viral, que como tal al ser 2 dosis de 0,5 mililitros separadas de 4 a 12 semanas, que tiene que ser en un intervalo de 21 días, vía intramuscular, se administra a partir de los 18 años. Y me habla otra vez de ese esquema de conservación y transporte, pues que realmente no es muy importante. El modo de preparación como tal de lo que es la AstraZeneca me dice que antes de abrirlo, la vacuna se puede presentar como lo que es una solución incolora o ligeramente marrón transparente o opaca. Si la vacuna presentara descoloración o partículas visibles, debe desecharse. Eso te lo voy a poner en rojo porque me parece que es súper importante, mira. En caso de que la vacuna presente algún tipo de descoloración o si tiene alguna partícula visible, debes de desecharla. Si como tal estaba en el refrigerador, se tiene que esperar unos minutos hasta que alcance esa temperatura ambiente. Como tal, la vacuna no debe de agitarse ni a precisar algún tipo de dilución. Como tal, hay que extraer cada una de las dosis de 0,5 mililitros, lo que te decía, con una nueva aguja y jeringa estéril. Y hay que ajustar como tal la jeringa para poder extraer todas esas burbujas de aire y así pues evitarse lo que son pérdidas del producto. Bueno, ahora vamos a hacer un recuento de lo que venimos hablando. Entonces quedamos aquí. Estábamos hablando de lo que son los neumococos no conjugados. Mencionábamos que estaba indicada en mayores de 2 años, que como tal estos niños mayores de 2 años que tengan riesgo, se les debe de administrar de igual forma la vacuna del serotipo 23 con un intervalo de separación pues entre cada vacuna de 8 semanas. Tenemos las vacunas no sistémicas. Dentro de las vacunas no sistémicas, tenemos en este caso neumococo 23. Neumococo 23 se va a caracterizar por ser un polisacárido capsular de 23 serotipos. Recuerda que neumococo tiene la característica de que es vía subcutánea o intramuscular y que la pauta puede ser mixta, es decir, poner primero la conjugada y luego esta. Frente a las indicaciones mencionábamos que eran mayores de 65 años,
en este caso solamente una dosis que debíamos de tener en cuenta, si que solo como tal revacunábamos si fue antes de los 65 años y si pues desde este momento han pasado más de 5 años. También lo mismo que decíamos arriba. En mayores de 2 años con riesgo se les debe también de administrar la vacuna del serotipo 23 con un intervalo de 8 semanas, que como tal hay que hacer una revacunación a los 5 años de la primera dosis en pacientes con asplenias y con inmunocompromiso. Solamente se ponen 2 dosis en la vida de qué? De neumococo 23. Los efectos secundarios son leves, las contraindicaciones fiebre, anafilaxia y en menores de 2 años. Frente a lo que es la gripe, importante que ella es como tal una vacuna inactivada con virus fraccionados, que ella puede ser tetravalente, es decir, que en los menores de 65 años y en las embarazadas le administro esta. La abyudada trivalente en mayores de 65 y la de alta carga tetravalente en mayores de 65 años que estén en residencias. La vía de administración de la gripe es intramuscular. Frente a la edad y la dosis, tendremos como tal en cuenta que se vacuna en otoño, su dosis es de 0,5 mililitros y en menores de 9 años se les hace como tal 2 dosis separadas por el intervalo de un mes. Sus efectos secundarios son leves, las contraindicaciones serían anafilaxia y fiebre, y en menores de 6 meses solo la administro si es necesario en el entorno en el que él convive. Es decir, en caso de que la madre no se haya vacunado, pues se la administro, pero si la madre pues ya se vacunó, pues el niño ya está protegido. Está como tal esto indicado en mayores de 65 años sin enfermedad crónica. Frente a lo que son las indicaciones médicas, tenemos en prematuros con menos de 32 semanas hasta los 24 meses de edad y en las mujeres embarazadas durante la temporada gripal, que sería como tal noviembre hasta marzo. También en puerperas hasta los 6 meses tras el parto, si no se vacunaron durante el embarazo. En otras indicaciones que es importante pues que tengas en cuenta es que el personal sanitario debe de aplicarse esta vacuna, principal también los de atención primaria, así como el personal de oficinas de farmacia. Personas que trabajen en instituciones geriátricas o en centros de atención a enfermos crónicos, estudiantes en prácticas en centros pues sanitarios, personas que convivan en hogar, incluido también estos niños menores de 6 meses de edad, y las personas que pertenecen a los grupos de alto riesgo. Tenemos como tal el rotavirus, que es una vacuna atenuada viva, como tal, la cual se administra a partir de las 6 semanas de edad, donde hay 2 tipos de vacunas, la que tiene 2 dosis y la que tiene 3 dosis, que su administración es como tal vía oral y que la dosis pues como tal va a depender de la vacuna que yo administre. Si administro Rotarix, sería como tal 2 dosis. La primera a las 6 semanas de vida y la segunda 4 semanas después. Rotatec se caracteriza por ser 3 dosis. La primera entre la semana 12, entre las 6 y la semana 12, y la segunda y la tercera dosis con una separación de 4 semanas. Las contraindicaciones serían anafilaxia al principio activo, malformaciones congénitas del tracto gastrointestinal, inmunodeficiencias, embarazo,
fiebre, diarrea y vómito. Los efectos secundarios son como tal irritabilidad y pérdida de apetito, fiebre, vómito y diarrea y invaginación intestinal. Luego tenemos meningococo B, BET0. BET0, recuerda que esta es BET0. Y acá se va a caracterizar por lo siguiente. Tengo la secuencia completa de Neisseria meningitidis, se hace un análisis bioinformático, se expresa y se selecciona la proteína N. coli, luego se purifica y se produce una inmunización probándola en ratones. Finalmente se confirma la exposición de ella a la superficie, se confirma la actividad bactericida y se le ponen como tal los componentes para volver la vacuna. Luego tenemos meningococo trumemba. Entonces la meningococo trumemba se caracteriza porque es una inmunización activa en individuos de 10 años de edad e incluso mayores, para como tal prevenir la enfermedad meningocócica invasiva por Neisseria meningitidis. Mira que son como tal dos dosis de 0,5 mililitros, administrada con un intervalo mínimo de 6 meses. Y como tal, esto es lo que está indicado en personas sanas. Y luego tenemos lo que vendría siendo como tal que cuando son 3 dosis también de 0,5 mililitros, tenemos que se le administran las 2 primeras dosis con un intervalo de tiempo de 1 mes y la tercera dosis se le administra 4 meses después. En el SARS-CoV-2 vamos a tener en cuenta que pueden ser 4 vacunas, como lo es vacuna del virus entero, pues que coge el virus entero inactivado, la vacuna basada en proteínas, que coge la proteína sin el ARN, y la vacuna con el vector viral, que son replicantes y no replicantes como la AstraZeneca. Tenemos las vacunas genéticas como lo es Moderna y Pfizer. Pfizer como tal tendrá 2 dosis de 0,3 mililitros separadas en 21 días, mínimo 19 días. Tenemos lo que es la proteína mayoritaria en la superficie del esporozoito, como tal en 8 semanas, entre los 5 y 11 años. La vía es intramuscular y ya a partir de los 12 años son como tal 30 microgramos y de 5 a los 11, 10 microgramos. Recuerda que Pfizer es una vacuna genética. Luego mencionábamos esto, que era básicamente cómo era esa preparación, diciendo que entonces hay que hacer girar varias veces el frasco, manteniéndolo vertical y sin voltear ni agitar. Que como tal pues se debe repetir este movimiento antes de extraer cada una de las dosis. Recuerda que cada frasquito contiene 10 dosis de vacuna de 0,5 mililitros y que pues cada extracción tiene que hacerse con una vacuna diferente. Tenemos el esquema de conservación y transporte que mencionábamos que no era en este momento pues algo muy relevante, no es pues como tal importante que tú te sepas cómo es el transporte y eso no, la verdad no lo es.
Bueno, luego continuamos con lo que era la Moderna. La Moderna se va como tal a caracterizar porque esta van a hacer dos dosis de 0,5 mililitros, las cuales van a estar separadas por un intervalo de tiempo de 28 días. Y la proteína mayoritaria en la superficie del esporozoito entre 5 y 11 años con un lapso de 8 semanas. El intervalo mínimo serían 25 días, se puede hacer por vía intramuscular y a partir de los 12 años son 100 microgramos, 0,5 mililitros y de 5 a 11 años 50 microgramos, 0,25 mililitros. Luego tenemos de nuevo ese esquema de conservación y transporte, pues que tampoco es muy relevante, por ende pues no vamos a enfatizar como tal en él. Luego tenemos la AstraZeneca, que como tal va a consistir en lo que son dos dosis de 0,5 mililitros separadas en un intervalo de 4 y 12 semanas. El intervalo mínimo son 21 días y su vía es intramuscular. Recuerda que la AstraZeneca es una vacuna de vector viral y se administra a partir de los 18 años. Luego tenemos el modo como tal de preparación. Entonces, ¿cómo es ese modo de preparación? Que como tal ya vamos a mencionar. Entonces, el modo de preparación es, antes de abrirlo, tener en cuenta que se va a presentar como una solución incolora o ligeramente marrón transparente. Pero si la vacuna se presenta con descoloración o partículas visibles, debe de desecharse. ¿Debe de qué? De desecharse. Si como tal estaba en el refrigerador, se tiene que esperar unos minutos hasta que alcance temperatura ambiente. Tener en cuenta que la vacuna no debe agitarse ni precisar dilución. Como tal, tener en cuenta que hay que extraer cada una de las dosis pues con una nueva jeringa. Y tener en cuenta que se debe asegurar que cada una de las dosis contenga los 0,5 mililitros de la vacuna. Eso es como tal súper importante. Bueno, luego tenemos la vacuna de Janssen. Recordemos entonces que esa vacuna de Janssen se iba a caracterizar por ser una vacuna con vector viral. Entonces tenemos por acá la vacuna de Janssen, que entonces mencionamos que es una vacuna con vector viral. Entonces es una vacuna con vector viral. Luego tenemos ese modo de preparación en donde solo pues mencionaremos lo más importante pues porque no es necesario como enfatizar de pronto en cosas que no son muy importantes. Bueno, en el modo de preparación es básicamente similar a la anterior. Si antes de yo abrirla, la vacuna presenta como una suspensión incolora o ligeramente amarilla, entre transparente o algo opaco. Si presenta como tal alteraciones de color o partículas, debe de desecharse.
que como tal hay que, si está en el refrigerador, pues había que esperar unos minutos hasta que alcance temperatura ambiente. Hay que hacerla girar como te mencionaba, solo de forma vertical, no hay que agitarla. Pues que se tienen que extraer 0,5 mililitros con una nueva aguja y hay que apuntar la fecha y la hora de la primera apertura y la primera punción, es decir, la primera extracción de dosis. Listo. Luego tenemos lo que es la vacunación de niños y adolescentes frente a COVID según el agente infeccioso sea. Mira que entonces aquí me dice cómo debe de ser eso. Que este cuadro pues como tal no es relevante saberlo, pero pues digamos que sí, pues como mirarlo para tener una idea general. En los niños de 5 a 11 años tenemos como tal que si la infección se dio antes de la primera dosis, al menos esperar pues 8 semanas y como tal la primera y la única dosis. Si la infección fue entre la primera y la segunda dosis, esperar 8 semanas y segunda dosis. Si la infección fue ya en los adolescentes, que son de los 12 a los 17 años, si la infección fue antes de la primera dosis, esperar 4 semanas, primera y única dosis. Y si la infección fue entre la primera y segunda dosis, espero 4 semanas y segunda dosis. Luego como tal ya lo que está acá, pues no, la verdad no es importante, no me lo destaca como algo pues muy relevante, entonces pues no enfatizaremos en eso. ¿Qué más tenemos? Espérame para que miremos esto de VIH que sí me parece importante. Bueno, tenemos como tal lo que es VIH. Para VIH se dan como tal vacunas como lo es la DTPA, que es como tal tétano, tosferina y difteria. Se da también a Haemophilus influenza tipo B, hepatitis B y meningococo ACWY conjugado. Entonces, esto te lo voy a resaltar porque recuerda que mencionábamos mucho que los pacientes con VIH no pueden recibir todas las vacunas, sino solamente algunas, pues precisamente por su condición. Van a recibir meningococo B, la gripe a partir de los 6 meses, neumococo conjugado y neumococo 23, polio inactivada, la triple vírica y varicela, cuando los linfocitos CD4 sean mayor al 15%. Están como tal contraindicadas, ¿cuáles? En este caso estarían contraindicadas lo que es polio oral y BCG. Entonces están contraindicadas polio oral y BCG en pacientes con VIH. Los que vivan pues con dicha persona con VIH se tienen que vacunar con polio, gripe, varicela y triple viral. Y en situación como tal de riesgo deberán recibir lo que son inmunoglobulinas frente a sarampión, varicela y tétano. Tenemos las inmunoglobulinas, que como tal la ventaja es que tiene una acción inmediata, pero el inconveniente es que su efecto no es tan duradero. Los efectos secundarios son infrecuentes, las contraindicaciones son como tal
anafilaxia. En los tipos de inmunoglobulinas tenemos las heterólogas o sueros que se obtienen de animales. Tenemos las homólogas o inmunoglobulinas que se obtienen de donantes, como lo son polivalentes o estándar o inespecíficas, que puede ser intramuscular o intravenosa. Tenemos las hiperinmunes o específicas, intramuscular o intravenosa, y anticuerpos pues ya monoclonales, como lo es el palivizumab o el niservimab. Finalmente tenemos lo que es la dosis de la inmunoglobulina antitetánica, que se caracteriza por ser 250 unidades en niños y en adultos, que como tal solo administro 50 unidades en situaciones especiales como son las que están acá, que serían en este caso quemaduras, heridas como tal sucias, penetrantes, infecciones que tengan más de 24 horas de evolución y en adultos cuyo peso sea superior al normal. Entonces, ahora un último recuento de eso que hemos hablado. Quedamos aquí en Hansel. Hansel recuerda que se caracteriza porque es una única dosis de 0,5 mililitros. No hay intervalos porque solo es una dosis. Su vía es intramuscular y se puede administrar a partir de los 18. Es como tal una vacuna con vector viral. El modo como tal de preparación se caracteriza por ser una suspensión o una coloración amarillenta incolora, que puede ser transparente o opaca, y en caso de que presente alteraciones en el color o en las partículas debe de desecharse. Si está en el refrigerador se debe de esperar unos minutos hasta que alcance temperatura ambiente. Hay que extraer como tal una de las dosis, extraer cada de las dosis de 0,5 mililitros con una nueva jeringa, con una nueva aguja y jeringa estéril, que como tal se tiene que asegurar de que cada dosis contenga los 0,5 mililitros de vacuna. Y hay que anotar la fecha y la hora de la primera apertura y de la primera pues extracción de la dosis. Teníamos esta que era básicamente la vacunación, de niños y adolescentes frente a haber tenido una infección previa por COVID. Y luego finalmente hablábamos del VIH, pues que no se le podían dar todas las vacunas, sino solamente DPT, Haemophilus influenza, hepatitis B, meningococo ACWY conjugado, meningococo B, se le puede dar triple gripe, se le puede dar la de la gripe, se puede dar neumococo conjugado y neumococo 23, polio inactivado, triple vírica y varicela cuando los linfocitos CD4 estén mayores al 15%. Están contraindicadas polio oral y BCG. Como tal, es conveniente que las personas que vivan con dicha persona se vacunen con polio inactivada, con gripe, con varicela y con triple vírica. Que en situación de riesgo, pues estos pacientes deben de recibir inmunoglobulinas frente a sarampión, varicela y tétano. Las inmunoglobulinas tienen la ventaja de que actúan de forma inmediata, pero tienen efecto poco duradero. Entonces, efecto poco duradero. Casi no tiene efectos secundarios. Sus contraindicaciones pueden ser anafilaxia y hay varios tipos de inmunoglobulinas. Pueden ser heterólogas o sueros que se obtienen de animales, homólogas o inmunoglobulinas
se obtienen de donantes, polivalentes, estándar o inespecíficas, intramuscular o intravenosa, hiperinmunes o específicas, intramuscular e intravenoso. Y en los anticuerpos monoclonales, palivizumab y niservimab. Y finalmente, la dosis de la inmunoglobulina antitetánica serían 250 unidades en niños y adultos y 50 unidades en caso de quemaduras, heridas sucias, penetrantes o con destrucción de tejidos, infecciones de más de 24 horas de evolución o adultos cuyo peso sea superior a lo normal. Bueno, Pilar, con esto pues ya estaríamos terminando, ya terminaríamos lo que es ese tema número 13, que es todo con respecto a las vacunas. Préstale muchísima atención a ese tema que pues tú me has mencionado mucho lo importante que es, entonces espero que te haya como quedado todo muy claro. Ahora tenemos esto con respecto a la dentición, que la verdad pues no es muy extenso, pero básicamente tenemos entonces este tema número 14, que es como tal dentición temporal y definitiva. Pues primero hay que mirar esa estructura del diente para yo poder empezar a hablar un poco respecto a eso. Pero dame unos minuticos. Listo. Entonces tenemos que el hueso está como tal unido al diente por el ligamento periodontal. Mira aquí este ligamento periodontal, que es básicamente este que está aquí. Por eso es que el hueso y el diente pues están como unidos. Y mira que la sangre y el nervio llegan por lo que es el ápice, mira. Que sería como tal, básicamente, bueno, aquí no me muestra el nervio, pero llegan por aquí por el ápice, que me muestra que es esta zona de acá. En los tipos de dentición tenemos lo que son los dientes de leche y tenemos los dientes en la dentadura definitiva. Los dientes de leche es importante que tú sepas que son como tal 20, donde tenemos 4 incisivos, 2 caninos y 4 molares. Tenemos los dientes en la dentadura definitiva, que como tal son 32, donde son 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 morales. Tenemos lo que es la dentición temporal a los 3 años de edad. La cronología de las piezas dentales temporales expresadas como tal en meses. Entonces ten en cuenta que el primer diente que debe de salir son los incisivos inferiores, aproximadamente entre los 6 y 7 meses, incluso antes. Que como tal el molar sale entre los 6, el molar sale como tal a los 6 años y es como tal importante porque esa va a ser la primera pieza definitiva que debes de tener en cuenta. Tenemos pues la cronología de erupción de las piezas con esas imágenes. Y finalmente tenemos esos trastornos odontopediátricos más frecuentes.
Esto como tal es pregunta de examen, por ende es necesario pues que le pongas mucho, que le pongas atención. Listo. Entonces tenemos los trastornos odontopediátricos más frecuentes, donde hay que, te los voy a nombrar a cada uno. Tenemos lo que son las caries, que como tal las caries se van a causar por lo que vendría siendo, se van a causar por lo que es una placa bacteriana con restos de comida. Entonces la carie es una placa bacteriana con restos de comida y las bacterias se alimentan y producen ácidos con los que se carga el esmalte del diente. La bacteria va al diente y a los tejidos cercanos y va a causar flemón. El tratamiento es no comer dulces, comer frutas, lavarse los dientes, tomar productos con calcio y tener una buena higiene dental. Entonces, otro trastorno odontopediátrico frecuente es la enfermedad periodontal, que como tal empieza en la infancia, pero se suele manifestar en gente mayor. Entonces, esto es importante que lo tengas en cuenta. Tenemos que es básicamente la enfermedad de las encías y es como tal, recordemos que lo que me fija el diente a el hueso es el ligamento periodontal. Si como tal se causa una lesión en lo que es este ligamento, pueden surgir varias cosas. Puede formarse una placa bacteriana, pueden haber maloclusiones. Entonces, si hay una lesión de ese ligamento periodontal, pueden surgir varias cosas, una placa bacteriana, una mala oclusión o una mala nutrición. Se van a observar encías rojas y se sangra al lavarse los dientes. Las encías se mantienen como tal inflamadas y esto puede llegar a una fibrosis. Y como tal, esto puede producirme un daño del ligamento e incluso llegar a causarse una pérdida del hueso. Como tal, si se sangra al lavar los dientes, es decir que las encías están inflamadas. Luego tenemos la mala oclusión, que es como tal cualquier cosa que hagamos mal con la boca de forma continua, pues nos va a provocar una desviación en los dientes. En los niños es muy frecuente chupetes que se mantienen durante un tiempo prolongado. También lo que es meterse el dedo a la boca, morderse el labio inferior, entre otras. Y entonces pueden pasar dos cosas: que la mandíbula vaya hacia adelante, que es el prognatismo, o que la mandíbula vaya hacia atrás, que es el netronatismo. Entonces te voy a buscar una imagen del prognatismo. Entonces mira, te voy a poner aquí una imagen. Esto es prognatismo. Te lo voy a señalar aquí. Este sería el prognatismo. Y luego tenemos el otro que es el retronatismo. Y
mira, acá te voy a poner como una imagen de las dos. Y este sería el... Bueno, listo. Entonces la mandíbula hacia atrás, entonces retronatismo, que sería entonces la de aquí. Listo. Tenemos lo que son las consecuencias de las malas oclusiones. Puede haber una masticación deficiente, defectos en la pronunciación, pérdida prematura de los dientes y deformaciones en la cara. Tenemos también lo que son los traumatismos, que como tal pueden ser frecuentes en los niños y pueden provocar rotura del diente, pérdida del diente, una torcedura o una necropsia. Entonces, un niño que se da un golpe y se le cae un diente, ¿qué hay que hacer? Entonces, lo recomendable es llevarlo al dentista. Si un niño se da un golpe y se le cae el diente, hay que llevarlo al dentista. Como tal, el diente que se le ha caído, hay que como tal llevarlo en un medio isotónico, en leche o directamente en la boca. Y normalmente se intenta implantar en diente. Lo mejor es que se vuelva a implantar, no hay que lavarlo con agua y jabón, es importante, sino meterlo en leche o que el niño se lo meta a la boca. Ya en los traumatismos crónicos pueden producir daños mantenidos y cualquier traumatismo pues hay que llevarlo al odontólogo. Tenemos lo que son los tumores, que es cuando hay un bulto a nivel de la boca, hay que consultarlo. Lo que es el alcohol y el tabaco favorece a la formación de tumores. Y también esos microtraumatismos mantenidos pueden causar un daño si no se corrigen. Y tenemos esa placa bacteriana que se caracteriza por ser pegajosa, va a estar compuesta por bacterias y azúcares y se va a adherir a los dientes. Es como tal la causa de caries y para reducir la placa bacteriana hay que tener una correcta higiene bucal diaria. Si no, la placa se endurece y se transforma en sarro. Entonces vamos a hacer un recuento de lo que hemos hablado. Hablamos de ese tema número 14, que es la dentición temporal y definitiva, donde mencionábamos que esa estructura del diente era la siguiente, que como tal el hueso iba a estar unido a el diente mediante ese ligamento periodontal. Entonces, el hueso estaba unido a el diente mediante el ligamento periodontal. Que en los tipos de dentición teníamos que habían 20 dientes de leche, 4 incisivos, 4 molares y 2 caninos. Teníamos los dientes en la dentadura definitiva, que son 32, 4 incisivos, 4 premolares, 2 caninos y 6 molares. Que como tal la cronología de las piezas dentales temporales
expresadas como tal en meses, iba a ser lo siguiente. El primer diente que suele salir, que son como tal los incisivos inferiores, sale de los 6 a los 7 meses e incluso antes. El molar sale como tal de los 6 años. Y ese es el primer molar. Y ese primer molar que sale a los 6 años es la primera pieza definitiva que sale. Luego tenemos lo que son esos trastornos odontopediátricos más frecuentes. Entonces, dentro de eso está la carie. Recuerda que la carie es una placa bacteriana que se va a crear con restos de comida, que como tal la bacteria va a ir al diente y a los tejidos cercanos y va a causar flemón, que el tratamiento es que el niño tenga una buena higiene dental, que no coma dulces, que lave sus dientes y que tome productos con calcio. También está la enfermedad periodontal, que se caracteriza por empezar en la infancia y manifestarse en gente mayor. Entonces, Pilar, ya tenemos lo que son dos trastornos odontopediátricos, las caries y la enfermedad periodontal. Estamos en la enfermedad periodontal, que es cuando hay una afectación de ese ligamento periodontal. Y cuando hay una lesión de ese ligamento, puede desencadenarse una placa bacteriana, una mala oclusión o una malnutrición. Esto se caracteriza principalmente porque habrán unas encías rojas que sangran cuando el niño se lava los dientes. Que como tal, esta inflamación constante me lleva a una fibrosis y como hay un daño en ese ligamento periodontal, puede llegarse a perder el hueso. Luego tenemos la mala oclusión. Entonces, Pilar, llevamos tres patologías, llevamos como tal los tres trastornos odontopediátricos más frecuentes. Entonces, ¿cuáles son los trastornos odontopediátricos más frecuentes? Dijimos caries, enfermedad periodontal y maloclusión. Que la maloclusión es cuando se hace algún movimiento constante con la boca y se hace una desviación de los dientes. Como lo son los chupetes mantenidos, también es meter el dedo en la boca de manera constante, morderse el labio inferior, entre otras cosas. ¿Qué me puede causar esto? Me puede causar el prognatismo, que es una mandíbula hacia adelante, o un retronatismo, que es una mandíbula hacia atrás. Entonces, esa mala oclusión me puede desencadenar prognatismo o retronatismo. Las consecuencias de la mala oclusión es una masticación deficiente, defectos de pronunciación, pérdida prematura de los dientes y deformaciones de la cara. Luego tenemos los traumatismos. Entonces, Pilar, estamos hablando de lo que son esos trastornos odontopediátricos más frecuentes. ¿Cuáles? Las caries, la enfermedad periodontal, la mala oclusión y ahora estamos hablando de los traumatismos, que como tal puede ser la ruptura del diente, la pérdida, la torcedura o la necropsia. Cuando un niño se golpea y se le cae el diente, ¿qué se debe de hacer? Se debe de llevar al niño al dentista y el diente hay que meterlo en un medio isotónico. Es decir, meterlo en leche o si no en la boca.
y lo mejor es que se vuelva a implantar el diente y no se debe de lavar con agua y con jabón. Ahora tenemos lo que son los tumores que se pueden desencadenar por consumo de alcohol, tabaco o microtraumatismos mantenidos. Finalmente tenemos esa placa bacteriana que es pegajosa, está compuesta por bacterias y azúcares. Tener en cuenta que para poder reducir esta placa bacteriana es importante una buena higiene bucal diaria, porque si no esta placa bacteriana endurece y se transforma en sarro. Entonces, Pilar, ahora sí, ¿cuáles son esos trastornos odontopediátricos más frecuentes? Tenemos que son las caries, enfermedad periodontal, mala oclusión, traumatismos, tumores y placa bacteriana. ¿Cuántos son? Son 6. Ahora finalmente hablaremos de esa prevención, donde tenemos el flúor, que como tal el flúor se puede dar de forma sistémica o de forma local. De forma local mediante la pasta de dientes o enjuagues. Y se pueden como tal causar ciertas intoxicaciones si no se usa de forma adecuada este flúor. Otra medida preventiva es una buena higiene, es decir, usar la seda, usar seda dental, ya que el cepillo no puede llegar en los espacios entre cada diente, que se tiene que cepillar apenas le empiece, el niño se tiene que empezar a cepillar apenas le empiece a salir el primer diente, que el cepillado pues debe de ser vertical y rotatorio y horizontal y rotatorio, que como tal el cepillado debe realizarse al desayuno, a la comida y la cena. Y listo, Pilar, con eso terminaríamos el tema número 14. Espero pues que hayas comprendido y hasta pues aquí iríamos con los temas de esta semana para pues ya la otra continuar con lo que se viene. Listo, chao.